Hola, queridos amigos, parientes, Rabino Mario, Chag Sameach a todos, Chag Shavuot Sameach desde Israel, y os voy a hablar un poco sobre estos tiempos tan especiales que hemos vivido en las últimas semanas todos. Aquí en Israel empezamos a sentir al menos el principio del fin de esta etapa, empezamos a salir hacia la calle, pero después de realmente estar 2 meses encerrados en nuestras casas, yo creo, es la oportunidad de intentar ver qué está pasando en el Estado de Israel y qué se piensa que puede llegar a pasar y cuáles son las repercusiones en este enorme tsunami que hemos estado viviendo y que de alguna manera aún lo estamos a la espera de que ojalá no se vuelva a repetir y no vuelva a haber una segunda ola. Yo quiero empezar por recordar a las personas como los decenas de miles, quizás cientos de miles aún, casi 200.000 supervivientes del Holocausto y también de persecuciones en los países árabes, que estuvieron gran parte de los 270 muertos en Israel como resultado del COVID-19 son de esa generación, de aquellos que llegaron a Israel después de la Shoah, después de las persecuciones en el mundo árabe, y después de haber pasado cosas tan terribles, tan difíciles, de lo más duro de la historia de la humanidad, se vieron ellos creando un Estado, luchando por la independencia de ese Estado hace 72 años exactamente. Vieron después 10 guerras, incluyendo quizás 3 intifadas con los palestinos. Vieron como ellos mismos lucharon, a veces a su alrededor sus hijos, sus hermanos, algunos de ellos cayeron, casi 24.000 personas en esas guerras y en atentados terroristas que luego también vivieron en Israel, especialmente desde los años 90 y hasta el año 2006-2007, una ola de atentados suicidas en Israel. Ellos que vieron misiles lanzados sobre la retaguardia israelí desde varios lugares, desde Irak en la época de Saddam Hussein, desde el Líbano con Hezbollah, desde Gaza por intermedio de Hamas. Esa misma generación luchó por la prosperidad de Israel, consiguió crear un Estado que hoy en día, la Startup Nation, tiene una renta per cápita superior a la de Japón y a la de España. Y de hecho es hoy una potencia regional, tanto en el campo económico como en el campo militar, y ellos son los que ahora, a raíz de un pequeño virus que viene de China y que llegó a todo el mundo, y no pudiendo evitar Israel también, que se encuentran encerrados durante semanas. Algunos de ellos murieron en hospitales solos al principio, hasta que los hospitales israelíes adoptaron el nuevo sistema y permitieron a sus familias, a sus parientes más cercanos, protegerse e ir hacia ellos y despedirse de ellos. Momentos dramáticos que tuvieron también algunas luces. Yo he visto como abuelos contaban a sus nietos historias vía WhatsApp o apagaban las velas del cumpleaños usando las redes sociales. Vimos menos contaminación, aquí el mar limpio. Vimos cómo de repente los animales salen hacia el exterior. Vimos criminalidad cero prácticamente. Menos muertos en accidentes de coches. Yo vi cómo mi mujer, Yael, empezó a repartir comida a todo tipo de ancianos, protegiéndose en una organización que se llama Arevut Hamonim, y de cientos de personas que iban por todo el país y repartían comida y repartían medicamentos a todo tipo de ancianos que lo necesitaban. Vimos también cómo Israel consiguió en países técnicamente enemigos, por medio del Mossad, equipos médicos en el Golfo Pérsico, por ejemplo, equipos médicos que ayudaron a los hospitales y ayudaron a hacer frente a toda esta situación. Y vimos también cómo en el mundo en general miraron la historia israelí con una enorme admiración, el ejemplo de Israel en la lucha contra el coronavirus. Y debo decir que este éxito se debe a 4 puntos muy particulares en la estrategia israelí frente al virus. Por un lado, lo primero, la rápida reacción del gobierno de Israel.
medidas realmente draconianas adoptadas a principios de febrero, cuando aún en el mundo la gente no se daba mucho cuenta de lo que estaba ocurriendo. Aquí el primer ministro ordenó tomar una serie de medidas que al principio parecían draconianas. Se cerraron las fronteras del país y se obligó a que quien llegase hiciera la cuarentena. Algunos de los de la cuarentena fueron enviados a hoteles que se convirtieran en una especie de semi-hospitales, con la unidad de la retaguardia del ejército ocupándose de ellos y haciendo que esas personas estén aisladas y no contagiasen a sus familiares. Luego, los médicos israelíes, esos médicos judíos, árabes, realmente los hospitales es un modelo de coexistencia que ojalá pudiese existir en otros lugares también, en la sociedad y en toda la región, pero en los hospitales vimos como los médicos israelíes, acostumbrados a situaciones de crisis, supieron llevarlo, supieron reaccionar tan rápidamente que lo que ocurrió es que ahora todos los departamentos de coronavirus de los principales hospitales están ya cerrados por falta de enfermos, al menos hasta ahora. Vimos también, quizás, como la población israelí es una población joven. En países como Italia o como España hay alrededor de un 30% de población de más de 60 años. En Israel el promedio de edad es 30 años. Es la mitad de ese, son unos 16% con más de 60 años. Y la edad joven fue una ayuda importante, incluso en el sector jaredí ultraortodoxo y también en el sector árabe israelí, para evitar que esta pandemia se convirtiese en algo aún más grave como ocurrió en tantos países. Y un factor más del éxito israelí que yo creo que es clave es realmente el que nosotros tenemos Ben Gurión, un puerto de entrada al país, lo que permitió de alguna manera controlar la llegada de gente, de todos aquellos que volvieron. Muchos israelíes, de hecho, eligieron que viven en Estados Unidos, que viven en Europa, decidieron venir aquí porque se sienten mucho más seguros. Todos vivimos un momento muy drástico. Yo creo que a todos los niveles va a cambiar nuestras vidas y no es el momento ni tenemos aquí la oportunidad de analizarlo. Yo os diré, por ejemplo, que enseño en la universidad llamada la Universidad IDC de Herzliya, la principal universidad privada de Israel en los últimos 7 años, Gobierno, Diplomacia y Estrategia. Es la primera vez que doy clases así, vía Zoom. Doy clases a estudiantes que están en decenas de países del mundo, algunos de ellos en Israel, otros en otros lugares, y que nos reunimos para mis clases durante este semestre. Yo creo que este Zoom va a cambiar tantas cosas. Y en medio de esta acrobacia, entre por un lado mantener la salud y controlar las cifras de infectados, pero sin matar la economía, podemos decir que Israel es parte de la problemática económica mundial, ya que más de 1 millón de personas perdieron sus trabajos y ahora en este momento una parte está volviendo tras este equilibrismo entre la sanidad y la economía. Las tiendas se están abriendo, los restaurantes también, de alguna manera los gimnasios, toda la actividad industrial ha vuelto tomando medidas, las mismas medidas de distanciamiento social, de higiene que tomamos en todo el mundo, pero sin duda estamos ante una de las principales crisis de nuestra historia. No podemos permitir que la economía mundial continúe estando moribunda. Yo escucho aquí en Israel que hay cada vez más llamados a volver cuando sea posible a viajes, tanto a turismo controlado, pero también a viajes de empresarios, de científicos, de médicos, de periodistas. Y yo creo que aquí la diáspora judía tendrá un papel muy importante para Israel también en el día después de esta tragedia que el mundo está viviendo. El ejército de Israel, el Mossad, el Shabak son parte de la lucha. Hay sistemas que yo tengo en mi teléfono que me avisan si me he cruzado con alguien infectado en algún momento. Mi hija me preguntó hace unos días si había estado en el restaurante tal y tal en mi barrio, en Neve Tzedek, en Tel Aviv, a tal hora, porque hubo allí un enfermo. Este sistema se mantiene mientras esté la enfermedad.
no hay duda que está cambiando mucho de la realidad en la que vivimos, y el nuevo gobierno de Israel va a hacer que no haya ningún tipo de violación de derechos humanos o de mal utilización de estos sistemas que hoy en día se están usando por el bien de la salud y que han logrado de alguna manera achatar la curva, el gran objetivo de todos los países. Y debo decir que, para concluir, que de Marruecos a Irak, pasando por el Golfo Pérsico, se sigue muy de cerca la estrategia de lucha israelí contra el COVID-19. Europa está en una situación difícil, Estados Unidos igual, y de repente Israel es vista como un ejemplo quizás a seguir en un momento tan difícil para tantos países, incluido en esta región. Y más de uno, otro día, un ministro de uno de los principales países del Golfo Pérsico me llamó y me preguntó si podía invertir en un instituto israelí en el que están desarrollando una vacuna. ¿Se imaginan ustedes qué alegría más grande sería y qué, diría yo, justicia histórica si de Israel saliese la vacuna que finalmente podría resolver este problema en los próximos meses, esperemos que antes del próximo invierno? En cualquier caso, en el siglo XIV, desde China, tardó 10 años en llegar el virus a Europa, a Gran Bretaña, y mató entre 2/3 y la mitad de la población de esa época. Hoy en día ya conocemos su genoma, ya tenemos tests para detectarlo. Yo creo que aquí en Israel lo vamos a superar, estoy seguro de ello, y en estos días que estamos celebrando Shavuot y hace pocos días los 72 años de Israel, yo creo que tenemos que pensar también en las luces, no solamente en la oscuridad, recordar las víctimas que sufrimos. Entiendo que también en la comunidad judía de Madrid, entre ellos queridos amigos, muy queridos amigos, como Sadi Cohen, que en paz descanse, pero vayamos adelante. Israel continuará siendo un ejemplo para toda la humanidad. Un abrazo muy fuerte a todos y Chag Sameach.